Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una tardecita más en mi experiencia como escritor, 29 de septiembre, año 2025, 20:45 de la tarde. Parece que estuviéramos en Cádiz, pero no estamos en Cádiz. Sebastián G. Sancho y Jesús Relinque sí que están en sus actuales ciudades. Sebastián desde el Puerto Santa María, Jesús Relinque desde Cádiz. Yo estoy en Gandía y nada, pero tengo aquí a dos estrellas, a estos dos cracks que nos van a hablar hoy de cómo generar tensión narrativa y suspense en tus obras. Voy a hacer una presentación sobre cada uno de estos escritores que tengo aquí, autores gaditanos. Sebastián G. Sancho es autor publicado por Ediciones TIT y se ha consolidado como una de las voces narrativas más prometedoras de la actualidad. Su obra incluye las novelas La cuna de Tejo y Doppelganger, dos títulos que muestran su capacidad para tejer historias intensas cargadas de misterio, sensibilidad y una mirada siempre lúcida hacia la condición humana. Su talento ha sido reconocido con el premio Riverside de Gaditanuag, donde resultó ganador con su relato La Bella Escondida, confirmando así su lugar en el panorama literario contemporáneo. Con un estilo que mezcla emoción y profundidad, Sebastián G. Sancho nos invita a descubrir universos donde el suspense convive con lo humano y donde cada página es una puerta abierta a nuevas preguntas y revelaciones, a las que solo él es capaz de darnos las respuestas. Hoy tenemos el privilegio de presentarlo aquí con nosotros y aquí está Sebastián G. Sancho. ¿Cómo estás? Hombre, buenas Leonardo, muy buenas Jesús, qué peloteo más gordo, qué presentación, qué peloteo más gordo. Nada, esto a partir de aquí ya solo puedo empeorar las cosas, ya lo puedo como refrán, ¿no? Lo de más vale parece callarse y parece tonto que abrir la boca y confirmar todas las dudas, ¿no? Hay que ver cómo te lo ha escrito el ChatGPT todo eso, Guillo. Es increíble, ¿eh? Es que esto es un fenómeno, ¿eh? Todo esto de la inteligencia artificial. Le preguntas tú cualquier cosa y lo hace mejor que uno, ¿eh? Sí, o sea, sí. Imagínate. Y Jesús Relinque, que está ahí ya con sus pullitas y sus cositas. ¿Cómo estás, Jesús? Te voy a hacer la presentación tuya también, ¿vale? La presentación de Jesús Relinque, que es un autor gaditano que ha sabido conjugar con maestría la imaginación narrativa y la investigación ensayística. Es un narrador de ficción que nos ha regalado obras como La llave de los misterios, La ciudad oscura o Los jinetes del sueño, donde el misterio, la fantasía y lo onírico se entrelazan para dar forma a mundos inquietantes. En su faceta de ensayista ha explorado con rigor y pasión universos como la cultura popular y el imaginario colectivo en títulos como Expediente V o Siguiente fase. Su escritura, siempre inquieta y cercana, refleja tanto la fuerza de la ficción como la solidez de la investigación. Hoy presentamos a Jesús Relinque, un descubridor y autor que escribe desde la pasión y la curiosidad y que nos invita a mirar la realidad con otros ojos. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Buenas noches a ambos. Lo primero, bueno, gracias por tus palabras. Lo segundo, y yo, Sebastián G. Sancho, ganador de Riverside 2024, Jesús Relinque, ganador Riverside 2023. ¿Qué pasa, Guillo? Exacto. Eso es lo que te iba a decir yo, tío. Digo, te la he dejado ahí, que me dio él el relevo, tío. Pues eso es. Exacto. ¿Y este año gano yo otra vez? Ah, mentira. No puedo. Estoy descalificado ya. Pues yo lo he dejado ahí para que Jesús me pegara el tirón de orejas, pero sí que le ha dado el relevo a Sebastián G. Sancho en el premio Riverside de Gaditanuag. Claro, yo lo he dejado ahí como el último, que ha sido Sebastián, pero Jesús Relinque también. ¿Cómo se llama tu relato, Jesús? Pues El río de los muertos. Muy bien, muy bien. Háblame un poquito de lo que es el Riverside de Gaditanuag, por favor. Pues mira, es un certamen que ya acumula varias ediciones, que últimamente, bueno, se ha encuadrado dentro de la iniciativa Vengadores o Gaditanuag, ¿no? O como queramos llamarlo, que es un poco ese encuentro, ¿no? de autoras y autores que le dan a la literatura negra, al thriller, a escribir misterio y otras cosas, ¿no? Porque como sabéis, la caja negra, ¿no? que engloba a literatura negra, thriller, pues es muy grande y
y acomoda muchos géneros. Y bueno, pues yo creo que es una excusa, ¿no? Un poco para darle al coco, darle al chícharo y crear relatos con misterio, con suspense, de lo que vamos a hablar hoy precisamente, para engancharle todo, para que intente adivinar qué está pasando y sorprenderlo con algún giro final. Entonces, bueno, pues la verdad es que está muy bien que haya esa iniciativa aquí en Cádiz, que como sabemos, y de buen grado lo digo, ¿no? Damos una pata al asfalto y salen 200.000 escritores, está del carajo, pero es verdad, ¿no? Aquí hay mucha gente escribiendo y oye, pues es una excusa, ¿no? Para encontrarnos y para celebrar los libros, básicamente. Claro, Jesús fue el jurado del año pasado, este año le ha dado el relevo también a Sebastián G. Sancho como jurado. Y yo te quería preguntar, Sebas, ¿tú te esperabas ser jurado este año? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Porque ya el Gaditanois, el Riverside está a las puertas, ¿no? Sí, ya vamos, tengo por ahí la fecha apuntada, creo que es para noviembre, si no me equivoco. Ya El 8 de noviembre. Exacto, el 8 de noviembre. Yo es que el tema de los números lo llevo regular. Pero sí, ya es dentro de nada. Y bueno, yo sabía que el ganador iba a ser jurado porque me lo dijo Jesús. ¿Sabes? Porque me dijo Jesús, pues este año me toca ser, porque como gané el año pasado, me toca ser jurado. Entonces, bueno, por eso lo sabía yo. Y bueno, la verdad que este año, según me cuentan, ha habido, o sea, se han superado con crece todas las expectativas porque se ha recibido un mogollón de relatos hasta el punto de que, bueno, de que han tenido que retrasar incluso la fecha de elección porque es que eran demasiados los que se han recibido. Así que, bueno, parece que va para arriba el certamen y encima de todo, bueno, pues que sea un certamen de género noir, que es una cosa que nos encanta a nosotros. Y encima de todo, bueno, pues que esté hecho en Cádiz y que tenga el espíritu de nosotros, que bueno, que en Cádiz siempre digo lo mismo, ¿no? Cádiz, todo el mundo nos conoce por la alegría de, bueno, será por los carnavales, por el humor y etcétera, etcétera. Una ciudad muy soleada, pero siempre en Cádiz se puso de moda en su época un dicho, ¿no? Que era a nivel turístico, que era Cádiz la ciudad que sonríe. Pero bueno, y los gaditanos siempre decíamos con guasa que era la que sonríe por no llorar, ¿sabes? Pero entonces, al final lo bonito que creo que tiene esto es que bueno, que también se explore ese otro lado, que eso Jesús lo hace muy bien, ¿no? Los misterios que tiene Cádiz, la parte más oscura, y eso es una pasada. Así que bueno. De hecho, Jesús, ¿sigues con tus rutas de la llave de los misterios? ¿Y qué enclaves son los que tú visitas? Pues mira, hice una hace poco, 3 o 4 semanas, que salió muy bien. Suelo hacer un poco un recorrido de aquello que hablo, ¿no? Tanto en la llave de los misterios como en la ciudad oscura. Pues sitios que tienen una leyenda detrás o simplemente un halo, ¿no? de misterio, de enigmático, sobre los que hay que contar una buena historia, a veces voz populi, a veces más personal, ¿no? En mis carnes, ¿no? Que la he vivido y que las trato de contar de cierta manera para que después cale en los oyentes, en los asistentes a la ruta. Incluso, bueno, pues más allá de la Casa de los Espejos, la Casa del Pirata, el Drago o lo que era, ¿no? El patio de la Escuela de Arte y Oficio con el Drago, que ya no está. Sitios, pues que quien haya leído mis novelas les sonará por esos misterios, ¿no? que rondan en cada uno de los enclaves. En la última ruta tuvimos la suerte, el privilegio de visitar la Bella Escondida, que le sonará a mi compañero Sebastián. Porque resulta que, bueno, que entre los asistentes había una persona que nos franqueó el paso para visitarla y fue una pasada, ¿no? Y además totalmente inesperado. O sea que eso para los que nos estén escuchando y no hayan ido a mi ruta, lo que sabéis perdido. Para la siguiente ya sabéis. Claro. Y bueno, antes de empezar ya con lo que es esto como introducción, ¿no? Con lo que es lo que es la generar tensión narrativa y suspense en las obras literarias y demás, quería preguntarle a Sebastián G. Sancho, que ya que es el actual ganador, flamante, vencedor del último concurso Riverside, me cuente un poco de qué iba esa novela, de en qué época estaba ambientada y en los misterios que ocultaba.
Perdón, es que me he liado porque me has dicho que te cuente de qué iba esa novela. Supongo que te Ese estás relato, perdón. al relato. Vale. Exacto. Discúlpame. Bueno, no, sin problema. El relato estaba ambientado en Cádiz durante la explosión, o mejor dicho, un par de días después de la explosión que hubo en Cádiz en el año 1947, que esto a Jesús también se lo conoce de sobra. En Cádiz explotó un polvorín. En el momento no se sabía qué puñeta era lo que había explotado. La gente se pensaba que eran unos depósitos de Kansas. Años después lo que se descubrió era, bueno, pues que el régimen franquista estaba guardando un mogollón de minas submarinas y un mogollón de, bueno, de munición, digamos, explosiva. No se le ocurrió un sitio mejor para guardarlo que en unos depósitos que había debajo de una zona militar, pero que estaba pegada a la ciudad. Entonces, ¿qué ocurrió? Claro, eso antiguamente, ese tipo de material pues se descomponía. Entonces, pues imaginaros en agosto, a más de 40 grados, con ese material hecho una porquería, pues que ocurrió lo que tenía que ocurrir. Y bueno, y la desgracia no llegó a mayores porque hubo un grupo de valientes que desconectaron las últimas minas antes de que explotaran. El caso, bueno, que aquello fue una catástrofe. Y simplemente el relato va de un tipo de dinero que la explosión pues no encuentra a su hija. En verdad, podría ser la historia de cualquiera durante esa explosión porque, de hecho, mi tío abuelo no apareció hasta la semana. O sea, que eso es una cosa que todos los que tenemos familia aquí en Cádiz pues conocemos alguna historia de esa, ¿no? Y bueno, y simplemente era, a priori, lo que es la historia era así de simple. Es decir, con la simpleza con la que empiezan todas las historias, ¿no? Un padre que quiere encontrar a su hija y contrata a un hombre para que lo investigue. Y ahí es donde se genera toda esa trama en la cual un hombre tiene que buscar a una persona con la esperanza de que esté viva, pero sabiendo que muy probablemente ya la hayas pillado, en una ciudad completamente en ruinas. Perfecto. Y ya que has mencionado tú que Jesús había escrito sobre, o que lo conocía bastante bien, ¿por qué lo conoces tú bastante bien todo ese entorno, Jesús? Bueno, la verdad es que le he dado mucha caña, ¿no?, a todo ese tema porque me sirvió de trasfondo o de uno de los temas principales de trasfondo de La ciudad oscura, de mi segunda novela. Es una novela más adulta que La llave de los misterios, más tirando bueno, a ese thriller que nos gusta mucho hablar muchas veces, ¿no?, por el ritmo, por el enganche o por saber qué va a ocurrir en la siguiente página que vas a voltear del propio libro. Y bueno, pues sí, estaba ubicado en el año 47, que evidentemente, pues, a poco que sepa un poco de la cultura de la ciudad, sabes que va a pasar algo, ¿no?, en la novela, porque recrea los sucesos reales, ¿no?, de esa explosión que se ha descrito. Y bueno, pues a raíz de eso, pues descubrí cositas, ¿no? Cositas como las teorías, ¿no?, que había sobre esa explosión, que hoy día, bueno, pues el tema de la subida, aumento de temperatura repentina es un poco la explicación más plausible, pero realmente podría haber otra que quizás nunca sepamos, ¿no? Algún tipo de boicot o incluso fuerzas que no sabemos hoy describir que dieron un empujoncito para que eso ocurriera, quién sabe, ¿no? El caso es que está claro que fue una insensatez absoluta por parte del régimen dejar ir los proyectiles o las minas, eso es lo más evidente de todo este caso. Y que, por supuesto, cuando tú lo abordas en una ficción, por mucho que tú quieras que tenga una base real, tienes que tener mucho tacto, mucho cuidadito, porque realmente no hace tanto de que eso ocurrió. Hay todavía personas muy vinculadas a víctimas, ¿no?, de ese suceso. Y aunque, insisto, tú escribas una ficción, te está basando en algo que pasó, en un hecho luctuoso, y tienes que ir con mucho tacto, ¿no?, para no ofender a nadie. Pero bueno, era un desafío, un reto y ahí quedó. Perfecto, Jesús, lo explica perfectamente. Y como un desafío era yo saber cómo elegir la primera pregunta que le iba a hacer a Sebastián G. Sancho y cómo va a entrar en esta entrevista, pero tú me la has dejado para marcar el gol en el punto de penalti, ¿eh? Votando. Entonces yo le voy a preguntar a Seba, ¿tú cuál dirías que es el primer paso para atrapar al lector desde la primera página? Bueno, pues al final no voy a ser muy original, porque al final, bueno, creo que es el título que tú le vas a poner a este programa. Obviamente la tensión y el suspense. Es decir, para mí es la única manera de tú mantener una persona enganchada a una novela, pero ya no solo una novela, sino a una serie, a una película, da igual.
La única manera de enganchar a esa persona es hacer que su cerebro esté trabajando constantemente. Y la única manera de mantener a esa persona con el cerebro trabajando es creándole suspense, creándole tensión. Es decir, dejándole preguntas sin resolver y dejándole siempre al borde del precipicio. Esto lo vemos muchísimo en las telenovelas, lo veíamos muchísimo en la época puntera de las telenovelas. Es decir, cómo acababan todas las novelas o cómo acababan todos los capítulos de Bola de Dragón. Todos acababan diciendo, puñetas, ¿aquí me lo vas a cortar? No me lo cortes aquí. Y estabas hasta el día siguiente acordándote de todas las castas de Akira Toriyama porque es que te la había cortado en el momento clave. ¿Vale? Pues has dejado una respuesta sin responder, has dejado un punto de tensión álgido y obviamente para mí es la clave. Para mí es la clave. Obviamente la palabra tensión, desde mi punto de vista, no tiene por qué responder únicamente a misterio, terror, suspense, sí, bueno, pero es que es lo que te digo, en una telenovela en la cual todo es romanticismo, puede haber esa tensión también. Lo que pasa es que, bueno, enfocada en otro punto. Pero controlar esos tiempos, controlar esa dosis de información, desde mi punto de vista, ¿no? Que tiene que dar el escritor o que tiene que dar cualquier persona que cree la obra, ahí es donde está el encanto de que una novela te atrape desde el principio. Porque no tiene ni siquiera por qué ser una novela de gran calidad. Se me ocurre, por ejemplo, el Código Da Vinci. Pero en cambio el Código Da Vinci hace esto magistralmente. ¿Sí? Te mantiene siempre, lo que te digo, ¿no? Al borde del precipicio, en el cliffhanger, como se llama. Entonces, para mí esa es la clave al final, Leonardo. Y Jesús, ¿tú qué tienes que añadir a esto? Hombre, has abierto 20 cajas de Pandora en una sola respuesta, pero de momento me voy a quedar voy a dar un dato, ¿vale? Que quiero dar a raíz de lo que has dicho, que me parece bien lo de Goku. Pero espérate que te voy a decir una cosa. Que va a hablar de campeones. Hostia, podría ser. Campeones no sé si enganchaba, pero no ver el balón lo que tardaba en bajar al césped, piche. Sí. Bueno, a ver. 1861, concretamente 15 de diciembre de 1861, un tal Gustavo Adolfo Bécquer publicando sus leyendas y dejando a los lectores en el periódico El Contemporáneo con la miel en los labios porque lo dejaba a la mitad la leyenda y te tenías que comprar el periódico el día siguiente para saber cómo acababa. ¿Qué te parece? Es que es un pionero, ¿no? Ya en eso, ¿no? Hombre. Claro, también lo hacía Alejandro Dumas, ¿no? Con los tres mosqueteros. O sea, al final es así. Pues este detalle está muy bien. Los dos detalles que habéis dado y que habéis aportado. Es más viejo que el hilo negro esto, vamos, que no estamos descubriendo aquí la fórmula de la piedra filosofal ni nada de eso, pero es verdad que, bueno, sigue funcionando en el siglo XXI, el año que estamos, sigue estando ahí en las bases, ¿no? De cómo generar esa tensión y cómo mantener al lector pues interesado, ¿no? En lo que va a pasar. Sí. Jesús, una pregunta. ¿Hay pequeños matices entre lo que es la diferencia entre tensión narrativa y suspense? Hombre, yo no sé qué decirte porque al final suspense es como lo queramos utilizar, ¿no? Yo fíjate, yo cuando escucho suspense siempre pienso en lo mismo o en la misma persona que es don Alfred Hitchcock porque de pequeño siempre nos bombardeaban, ¿no? Con ese tema del suspense y estaba asociado a lo mejor a los capítulos estos que presentaba por la noche, ¿no? Los lunes, los martes, no sé cuándo era. Alfred Hitchcock presenta y te ponían ahí un pequeño capítulo de una serie episódica que te mantenía ahí en tensión todo el rato, ¿no? O por no hablar de cualquiera de sus películas, de que el tío era un auténtico maestro. Al final, cuando hablamos de suspense es eso, ¿no? Intentamos poner una etiqueta a un texto, a un relato, a una película, a un cuento, a lo que sea, que nos mantiene un poco en vilo. Pero al final, el tema de la tensión narrativa yo creo que es más una herramienta que otra cosa, ¿no? Que utilizamos independientemente del género, como ha dicho antes Seba, ¿no? Que puede ser una romántica, puede ser una fantástica, puede ser ciencia ficción, pero nosotros queremos enganchar al lector. Da igual la etiqueta principal, ¿no? que queramos, digamos, asociar a nuestro texto, que eso es súper importante hoy día porque si no tienes etiqueta, no tienes dónde encajonarte, ya no eres nada, ¿no? Ya tu texto no vale nada. Pero al fin y al cabo, cuando bajamos un poco a la tierra, ¿no? a lo básico, las herramientas son lo que nos da un poco las armas, ¿no? Para enganchar al lector.
Y tú, Seba, ¿qué tienes que añadir a eso? ¿Tú ves alguna diferencia entre suspense y la tensión narrativa? Bueno, yo no creo que pueda aportar mucho más respecto a lo que ha dicho Jesús, ¿no? Porque es que es lo que dice él. El suspense es verdad que va más asociado como a un género literario. Pero al final, bueno, la tensión narrativa es lo que te estoy diciendo, ¿no? Al final, si queremos hacer una pequeña diferenciación, para mí suspense es, como él bien decía, ¿no? Lo que hacía Alfred Hitchcock, lo que pueden hacer hoy en día, yo qué sé, varios autores, pero la tensión narrativa es lo que hablamos. Esa la puedes tener en cualquier novela, incluso en una novela histórica. En fin, al final, yo creo que la tensión narrativa es un poco controlar los tiempos y controlar el flujo de información que va dando el escritor. Desde mi punto de vista, la tensión narrativa tú la aprovechas bien como el erotismo, ¿no? Es decir, tú no puedes mostrar todo porque es que entonces la cagas. Entonces tienes que ir dosificando muy bien esa información, dosificando lo que vas mostrando, muestras un poco, pero para que el lector se haga en su cabeza una película de lo que está viendo o de lo que está dejando de ver, aunque al final, obviamente, lo más lógico es que tengas que revelar qué es lo que se está mostrando. Pero tú tienes que dejar al lector que participe. Es lo que te decía antes, que su cerebro trabaje. Entonces, para mí, ya te digo, ¿no? Lo que es la tensión narrativa va mucho con la dosificación de la información que uno va dando. Perfecto. Yo creo que ahí es donde está la clave, lo que habéis dicho los dos, quizás, ¿no? El suspense, a lo mejor, lo que dice Jesús de Alfred Hitchcock, ha mencionado a un grande del suspense, porque el suspense quizás esté, pues no sé, voy a aportar yo un poquito mi pequeño grano de arena a un momento específico de la obra, ¿no? Y la tensión narrativa es lo que has dicho tú, Seba, está en toda la obra, ¿no? Mantener la tensión, de ahí que lo que tú has entrado en una pregunta que iba a hacer yo ahora, que iba a hacerte ahora, pero que le voy a hacer a Jesús. ¿Qué importancia tiene el ritmo y la dosificación de la información en el suspense? Eso. Pues yo estoy obsesionado con eso, con esa pregunta o mejor dicho, con la respuesta. Porque claro, esto es muy típico, ¿no? Tú empiezas a escribir, empiezas a hacer tus primeros pinitos, tus primeros relatos, la primera novela y tal, y no te fijas en tanto detalle. Tú lo que quieres es avanzar e ir acumulando experiencia. Pero ya cuando llevas un bagaje dices, vale, yo ahora sí, ahora que más o menos manejo los controles básicos, ¿no? Hablando de un videojuego, ya sé saltar, ya sé disparar, ahora voy a intentar hacer combo, ¿vale? En el Street Fighter. Y es el siguiente nivel. Y entonces el tema del ritmo a mí, como digo, me obsesiona. Yo cuando leo una novela de thriller, de investigación, de misterio, suspense, negra, llamámosle como queramos, cuando noto que ese ritmo decae, me entra un siroco, ¿no? Le digo, vamos a ver, me estás contando, estás usando 10 páginas para darme el infobombing típico que se dice, ¿no? El exceso de información, que a mí me da igual. Yo quiero saber el siguiente punto de la trama, ¿no? De cómo se va tejiendo ese argumento, ¿no? Y tú me estás dando un montón de información, de páginas, con diálogos más o menos bien construidos, con personajes más o menos interesantes, pero no ocurre nada, no avanza. Y eso, en mi opinión, aunque esto es muy subjetivo, ¿vale? Es súper subjetivo. De hecho, hay gente que le encanta leer 50 páginas, y voy a tener que decir el nombre, de Stephen King, describiéndote cómo son los cardos pucheros en Maine, ¿vale? Y a mí no, a mí me aburre. Y yo, vete ya a tomar por saco Stephen King, que ya sé cómo se hace el cardo puchero, me lo ha dicho en una novela, no me lo diga en 20, ¿vale? Y a gente que le encanta, a mí no, yo quiero que pasen cosas. Que tú me puedes contar cómo es el cardo puchero, cuéntamelo en 2 párrafos, y que mientras me estás contando cómo es el puchero, al protagonista se le caiga en el pie y pega un bote, y del bote descubra, coño, hay un boquete en el techo, voy a ver qué pasa, voy a investigar, ¿vale? He hecho un ejemplo muy tonto, muy rápido, pero creo que se entiende lo que quiero decir. Claro, pero es que desde mi punto de vista, yo voy aquí con para mí, yo siempre digo lo mismo, yo no soy nadie para dar consejos, yo te digo lo que me funciona a mí. Es que precisamente para mí es ahí donde se nota la diferencia entre los que escriben por pura brújula, es decir, yo empiezo a escribir, y los que planifican su historia. Es decir, obviamente es mucho más fácil mantener la tensión narrativa, es mucho más fácil mantener el suspense si tú tienes toda tu obra planificada. Porque es que tú de antemano ya sabes que si tu novela va a durar
20 capítulos que tú calculas, que esto siempre es un número aproximado, porque bueno, tú tienes que ir dosificándote la información y entonces tú ya de antemano sabes que tú en el capítulo 5 es donde vas a meter la pequeña pullita de, mira, ocurre esto. Entonces, tú así te lo puedes dosificar. E incluso si quieres hacer analepsis, quieres hacer historias, no, bueno, pues te lo vas moviendo también y así es como tú vas generando esa tensión narrativa. Es decir, al final la tensión narrativa tiene que ir planificada. A no ser que tú seas un crack y tú la tensión narrativa te salga por arte de Bisloque, por ciencia infusa y tú le vas dando y te va saliendo porque eres un fenómeno con la brújula. Pero por regla general eso no ocurre. Por regla general, pues bueno, personas bendecidas con la varita de Dios hay 2 en la historia. La mayoría somos currantes de todo, ¿sabes? Entonces, al final no te queda otra que pico y pala, trabajar, utilizar todos los recursos que tenga a tu alcance y leche. Es que uno de los recursos más importantes que tú puedes utilizar, o una de las herramientas, mejor llamémosla así, es tener tu obra bien planificada. Si tú tienes tu obra bien planificada desde el principio, tienes una idea muy concreta, oye, mira, esto es lo que va a ocurrir, ¿vale? Pues ve dosificándolo poco a poco. Siempre pongo el mismo ejemplo porque es un ejemplo muy visual, ¿no? La película El sexto sentido. En realidad es tan simple como decir, el psicólogo lleva muerto desde el principio. Vale, con eso has jodido la película entera ya. ¿Vale? ¿Qué es lo que hago? Vale, pues si yo tengo esta idea, ahora voy a ir dividiéndolo en pequeños fragmentos. Pum, pum, pum. ¿Para qué? Para dosificar la información y no llevarla hasta el final, que es en el momento álgido de la novela o de la película en este caso, ¿no? ¿Cómo voy metiendo yo esos pequeños guiños? Bueno, pues voy metiendo esta amiguita de pan aquí, esta amiguita de pan aquí, te mantengo en tensión y no lo desvelo hasta el final. Obviamente, si tú eres un escritor de brújula, pues eso te va a salir, te va a costar muchísimo más. Yo, como estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, tiene sentido porque yo cada vez planifico más. O sea, empecé a escribir con una idea la primera novela y a ver a dónde llegaba, hasta ahora que tengo que tenerlo todo encajonado, pom, pom, pom. Bueno, no todo, ¿vale? Los puntos importantes, sí. Llego de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí. Tiene que pasar esto, esto y esto. Como se escriba, pues ya saldrá, ¿no? Pero claro. Es que si no me pongo malo, yo no puedo. Sí, sí. Un pecado que cometen quizás algunos escritores, muchos o algunas escritoras, y aquí, bueno, tengo 2 lectores bien críticos que además son autores, ¿no? Entonces, tanto Jesús como Sebastián, pues yo les considero, pues eso, un espíritu crítico y valorativo alto, ¿no? Y yo me pregunto, Sebastián, y después que Jesús me dé los matices, ¿no? ¿Cómo se hace para mantener ese ritmo pausado de no desvelar demasiado pronto los secretos que te van a llevar a esa tensión narrativa? Bueno, a ver, cuidado. Una cosa es mantener un ritmo pausado, ¿vale? Para tú mostrar lo que quieres, o sea, para desvelar los detalles de la trama. Y otra cosa es que tu novela tenga un ritmo pausado. Eso puede convertirse en que tu novela se convierta en un puñetero coñazo y nadie quiera llegar hasta el final. Entonces, cuidadito con eso. Es decir, yo soy de la opinión de que las novelas tienen que tener un ritmo, y más hoy en día, un ritmo contundente. ¿Por qué? Porque tenemos muchas cosas que nos quitan de la atención, es decir, tenemos el móvil, tenemos Netflix, entonces tú tienes que tener a la persona, perdón que me repita tanto, con el cerebro activo constantemente. Para eso necesitas un buen ritmo y ya se me ha ido el coco. ¿Yo por qué te estoy contando? A la hora de desvelar secretos. A la hora de desvelar los secretos, Seba. Eso. Cometer el error de desvelarlos demasiado pronto. Claro, no. Entonces, al final es eso, ¿no? Tú no puedes... O sea, yo que lo que te digo, Leo, me voy a repetir. Es que yo creo que la idea tuya, tú tienes que guardarla y sobre todo tienes que buscar la manera, independientemente de saber cómo vas a ir desvelándolo porque tú te lo planifiques, buscar cuáles van a ser las pistas que tú muestres, incluso cuáles van a ser las pistas falsas. Y ahí es donde tú vas a hacer que toda esa trama se vaya espaciando en el tiempo para que llegue hasta el final. Pero volviendo otra vez a lo que tú has comentado del ritmo pausado. Desde mi punto de vista, es lo que te digo, es un error mantener un ritmo pausado durante toda una novela. Y tú lo que tienes que hacer es esa idea no contarla rápido. Pero eso no significa que influya en el ritmo de la novela. De hecho, si ya nos vamos a puntos concretos de la tensión durante la narración, es curioso porque
la tensión hace como que todo te parezca mucho más lento. Es decir, de repente, en milésimas de segundo, por ejemplo, si alguien ha tenido un accidente de coche, lo habrá vivido. En milésimas de segundo se te pasa de todo por la cabeza y te da tiempo a reaccionar. Y de repente, pues en una novela igual, el sonido, los olores, lo que estás viendo, lo que estás sintiendo, el escalofrío que te recorre, el sudor, el esto, lo otro. Si te fijas, todo parece que se está ralentizando. Pero a la hora de escribirlo, es un ritmo mucho más rápido, aunque parezca contradictorio. Es decir, normalmente cuando tú quieres generar tensión, esto va como los latidos del corazón, ¿no? Vas con frases más cortas, más contundentes. No te permites el lujo de pegarte una parrafada de cinco líneas sin ni siquiera un punto, sino que vas mucho más con un ritmo más rápido, pero en cambio, lo que estás viendo está ralentizado. Entonces, sé que a lo mejor suena un poco complicado o puede sonar un poco, lo que te decía, contradictorio, pero es que ahí está la clave en dotar de tensión a la situación que tú estás metiendo, pero que no se te haga lento. ¿Matices, Jesús? Bueno, otra caja de Pandora más, la verdad que... te estoy dando todos los marrones y eso. No, está bien, pero que todo esto da para mucho, evidentemente, y es interesante. Yo voy a añadir lo siguiente, hay varias capas de ritmo, además. Está el ritmo narrativo y está, no sé cómo llamarlo, ¿vale? El ritmo narrativo y el ritmo de lo que tú quieres, de cómo quieres contarlo. Porque tú puedes utilizar, voy a utilizar tu mismo ejemplo, Seba, tú puedes utilizar frases cortas para un momento de tensión, ese accidente de coche en el que... pues vas describiendo sentido, lo que capta con los sentidos o lo que va ocurriendo, digamos, un poco a cámara lenta, pero con esas frases cortas que, digamos, no lo hace lento, al revés, ¿no? Al lector le da la sensación de eso, de que van ocurriendo a chispazos y entonces pues lo metes en tensión. Pero a lo mejor te puedes tirar 4 páginas de frases cortas, con lo cual esa es la otra capa, ¿no? Tú puedes modelar tu forma de escribir dependiendo de la velocidad, del ritmo que le quieras dar a lo que quieres contar, pero también tienes que medir el espacio que le dedicas a cada escena o a cada parte de cada escena. Con lo cual, al final se convierte eso en una combinación, ¿no? de herramientas que eso es lo bonito, ¿no? Que cada uno lo utilice como quiere o como cree que es conveniente en cada momento, en cada novela o bueno, dependiendo de cómo le coja, ¿no? Esto es denso de explicar y es complicado, pero es que nadie dijo que escribir fuera fácil. Y esto es otra de las frases hechas que se dicen 20.000 veces, pero que es verdad. No, aquí puede escribir todo el mundo y me parece bien la democratización de la escritura y de la publicación que tenemos hoy día, pero sigue siendo igual de complicado que ha sido toda la vida, que hay que pues mamar un montón de herramientas, leerse un montón de grandes obras y de malas obras para saber cómo se hace malamente también. En fin, esto es súper complejo. Y por eso me parece interesante, bueno, que cada uno tengamos nuestros puntos de vista, que lo intentemos explicar con nuestras propias palabras y nuestros propios ejemplos, porque denota, ¿no? lo difícil que es. Otro melón que ha abierto Jesús y otro melón que ahora le va a pasar el balón a Sebastián con la pregunta que yo le voy a hacer. Esto es como el futbolista brasileño que no me acuerdo el nombre, ¿no? Que decía, yo mandaba balones y ellos me enviaban sandías, ¿no? Pues esto es lo mismo. Es decir, ahora Jesús le va a pasar una sandía a Seba porque le voy a hacer la siguiente pregunta que viene un poquito al caso de todo lo que estáis hablando. Es decir, ¿cómo manejar el equilibrio entre dar pistas y despistar al lector, Jesús? ¿A mí eso? Eso es a ti. Eso es para ti. Se suponía que me lo iba a mandar a mí, pero... Bueno, no, Sebastián, contesta tú, Sebastián. Ha hecho un quiebro. Va, Seba, el equilibrio entre dar pistas... ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? El equilibrio entre... A ver, tú le das pistas... comodín. Tú le das pistas al lector, ¿sí? Pero claro, también a la vez lo tienes que despistar para que no sepa lo que va a ocurrir. A ver, desde mi punto de vista... Creo que hay que... A lo mejor no es esta la respuesta que tú me estabas preguntando, o sea, no es esta la respuesta que tú estás esperando o no va con la pregunta. Si no va con la pregunta, me lo dices. Es que lo primero es que yo creo
que esto es básico. Un escritor tiene que ser honesto, desde mi punto de vista. Es decir, tú no puedes coger y vámonos a Agatha Christie, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Tú no puedes coger y tener un asesino, pero no darle ninguna pista al lector para que pueda descubrir quién es el asesino. Es decir, lo de las pistas es que hay que darlas. O sea, tú no puedes tratar al lector como si fuera idiota. Oye, si el lector te coge, pues ole sus ovarios, ole sus testículos. Te ha cogido, ya está, perfecto. Pero si es que esa es la gracia. La gracia está en que yo te ponga una situación y tú la puedas resolver. O no, o llegues al final y digas, hostia, pues me ha cogido. Pero que si vuelves a ver el libro, te des cuenta de que yo no te he engañado en ningún momento. Entonces, hay que ser honesto. Tú las pistas las tienes que dar. O las que haya. O sea, lo que vaya descubriendo el protagonista también lo tiene por qué poder descubrir el lector. Entonces, ahí es donde creo yo que tiene que estar el equilibrio. Es decir, tú estás dando pistas, sí, hombre, pero tampoco pueden ser unas pistas que diga tú, macho. O sea, aquí es lo que decía Jesús antes. Obviamente esto no hay una regla escrita, pero todos sabemos que si tú das una pista demasiado evidente, pues coño, te has cargado la novela. Si tú tienes que dejar siempre un poco la puerta a la duda y las pistas ir dándolas muy a cuentagotas y no dar la pista más gorda desde el principio, porque entonces te cargas todo el hilo narrativo. Entonces tienes que ir dándola pues cada vez muy poquito a poco, miguita, y las pistas gordas a lo mejor dejarlas para el final. Además, eso en una investigación, por ejemplo, en una investigación policial, siempre es así. Es decir, rara vez te va a salir la pista gorda desde el principio. Tú empiezas poco a poco, vas construyendo, hasta que al final, bueno, pues ya lo tienes todo hecho. Entonces, en ese caso, yo creo que es así. Hay que ser honesto, hay que poner las cartas sobre la mesa, pero no dar todas las cartas del tirón. Vas dándola poco a poco, te lo planificas, y además ahí, en esas pistas, te puedes permitir el lujo, porque eso también ocurre, ya te digo, en las investigaciones policiales, como en cualquier tipo de investigación. También están las pistas falsas. Es decir, tú tienes que eso es una cosa que me da mucha rabia, ¿eh? Sobre todo antes que has comentado tú, Leonardo, el género noir o el género de novela negra, que todo parece ir siempre por raíles, tío. ¿Sabes? Es como, joder, todas las pistas me llevan de aquí a aquí, de aquí a acá, de aquí a acá. Es como, no sé si os acordáis, ¿no? Los dibujitos estos que se hacían, que te ponían puntitos y tú tenías que ir de un puntito a otro, del 1 al 2, del 2 y al final terminaba haciendo el dibujo perfecto. Y dices tú, joder, nunca se encuentra el detective, el policía o yo qué sé, o la mujer fatal, nunca se encuentra una pista falsa, nunca llega a un callejón sin salida. Entonces, ahí por eso te digo que hay que ser honesto. Es decir, también hay que saber que oye, que tu protagonista es humano, que se puede equivocar. Y además a ti eso te sirve como una herramienta perfecta para despistar al lector y poner el foco en otra parte, que es donde a ti te interesa, para que sea más difícil cogerte en la trama. No sé si te he respondido, Leonardo, o me he inventado. Sí, me ha respondido con cosas que Jesús a lo mejor quiere utilizar para dar su respuesta y retroalimentarnos. No, a ver, yo respecto a la respuesta de Sebas, dos cosas. La primera, que está centrado digamos, en el noir o en la investigación detectivesca, thriller, llámale como tú quieras, pero se aplica a cualquier género, porque al fin y al cabo en cualquier género hay algo, la trama, ¿no? El conflicto o los conflictos de la trama, ya sea una romántica, una histórica, una de terror o ciencia ficción, te va a llevar a que esos conflictos generen incógnitas que se van desvelando, ¿no? No tiene por qué ser una investigación o si han muerto a alguien, no sé qué, ¿no? La dosificación de información funciona de la misma manera, o debería, ¿no? Funcionar de la misma manera. No puedes revelarlo todo en 20 páginas o no puedes hacerlo todo al principio. En fin, eso es muy complicado de hacer, que es lo segundo que quiero decir. Y aquí me repito también, ¿no? Pero es que así, cuando alguien nos pregunte, Quillo, ¿y tú cómo haces para dosificar la información, mantener el ritmo y el interés en toda la novela? Y yo, pues yo qué sé, pues no sé explicártelo. Esto, pegarme cabezazo contra el monitor 20.000 veces, pero es que no hay ojalá hubiera una fórmula matemática. Y aquí entronco con un tema súper interesante, ¿no? ¿Por qué hablo de fórmula matemática? Porque la muy en boga hoy día inteligencia artificial, que te genera textos a la velocidad del rayo, se basa en eso. Se basa en algoritmos, ¿vale? Algoritmo para los programadores, pues es
para entendernos, para los que no lo sean, es una receta con una serie de pasos que hay que seguir para conseguir un resultado, ¿no? Entonces, bueno, pues la IA tiene un montón de algoritmos y un montón de información que usa de base de datos y los aplica a esa información y te genera, pues, algo que puede ser un texto, una novela, un relato, lo que sea, ¿no? Pero en base a patrones, para entendernos, ¿no? Entonces, claro, al final, si esos patrones tú como lector experto los puedes identificar, al final es lo que tú decías, Seba, es lo mismo de siempre, que yo. Sota, caballo y rey, pero Claro. en un contexto distinto, de argumento, de ubicación, de época, lo que tú quieras, pero es lo mismo. Y eso sí que lo hace aburrido, o lo hace manido, y lo hace a veces bestseller, que esto es la gran paradoja, ¿no? de la publicación, que con todos los elementos chungos que te acabo de decir, hay un montón en la mesa de los más vendidos del Corte Inglés. Hablaba Seba de Dan Brown. Y yo, hay una cosa que hacéis los dos muy bien, ¿no? Pero ahora sí que le voy a lanzar la pelota o el melón a Jesús. Y es Jesús y Seba, los dos hacéis muy bien lo que es los escenarios de la novela. ¿Qué lugar ocupa los escenarios a la hora de crear tensión narrativa? Bueno. Jesús. Pues, ¿qué lugar ocupan? Eso depende de lo que tú quieras aplicar a tu novela. Quiero decir, voy a recuperar otra de esas frases hechas que me encantan, ¿no? La ciudad es un personaje más de la novela, que queda del carajo, pero un rollazo de categoría. ¿Qué pasa, Guillo? Que si no eliges una ciudad guay, ya la novela no funciona, no ha perdido un personaje. Bueno, pues sí, no. La novela es el escenario. Si coges Cádiz, en mi caso, ¿no? O Sevilla, como hice en Los Jinetes del Sueño, pues bueno, pues todo lo que tú puedas describir, todo lo que parezca que palpita, que respira, ¿no? Que se denota de toda la cultura, el folclore y las civilizaciones que han pasado por la ciudad, pues pueden ayudar a esa tensión narrativa porque bueno, forma parte un poco, ¿no? de ese argumento. Pero no tienes que centrarlo todo ahí, ¿no? En ese escenario. De hecho, hay novelas que el escenario te da igual, que lo que importa son los personajes o los diálogos, o yo qué sé, o la trama que tiene 20.000 giros y el escenario es lo de menos. O sea, sí y no. Como cualquier otra herramienta de las que hoy hablemos o ya hemos hablado, la puedes utilizar en tu beneficio si te parece bien, o si no, no, pero que no tiene por qué ser algo indispensable para generar esa tensión. Jesús habla de ciudades, habla de entornos. Seba, tú que has descubierto, descrito más bien en tus dos novelas, tanto un cortijo como un psiquiátrico, tú has ido más adentro, es decir, tú ya no te quedas en la ciudad, tú te encuentras dentro del lugar, en un recinto hospitalario o en un recinto rústico. Esos escenarios a los que tú has descrito y que son un personaje más de la novela, como bien decía Jesús, digamos así, frase manida, etcétera, etcétera, pero ¿tienen que formar esos escenarios ser un personaje más de la novela? Es que, bueno, es lo que decía antes Jesús cuando decía, porque para esto no hay fórmulas matemáticas, y gracias a Dios. Es decir, gracias a Dios, ¿por qué? Porque al final esto es lo que decíamos antes. Esto es trabajar, pegarse cabezazo y reescribir, revisar para crear tensión. Es decir, esto no es, venga, hago una pasada y ya está. Y ya la novela tiene toda la tensión del mundo. No, oye, revísalo. Y a lo mejor te vas a dar cuenta que aquí falta tensión, ¿vale? Pues métela o ve buscándola. ¿Cuál es la fórmula? No existe una fórmula. Trabajo. Entonces, yo en ese sentido, Leonardo, es que cada maestrillo tiene su librillo. Entonces, ¿qué pasa? Yo te reconozco que es que a mí me gusta jugar en escenarios cerrados y claustrofóbicos, precisamente porque a mí me es más fácil crear la tensión ahí. Sí, a mí me gustan esos ambientes agobiantes en los cuales, bueno, hay un microcosmos, ¿no? Digamos, un ejemplo perfecto, tío. El nombre de las rosas, de Humberto Eco. Es decir, tío, estás en me sale la palabra convento, pero no abadía. Es convento, en una abadía. Tío, es que no tienes dónde huir, es que estás en una abadía. Entonces, ahí es fácil crear la tensión, o mejor dicho, es fácil no. Sigue siendo muy difícil. Lo que quiero decir es fácil en el sentido de que ya el propio entorno no tiene escapatoria, como el Hotel Overlook. Exactamente. El propio entorno ya te genera esa pequeña angustia.
Entonces, a mí me gusta mucho trabajar en ese tipo de entornos, entonces por eso yo casi siempre todo lo que hago suelen ser en entornos cerrados, más que en la ciudad. No obstante, lo que decía antes Jesús, ¿no? Dice, hombre, no, porque al final siempre, ¿qué pasa? Que no se puede generar en una ciudad un poquito más. Mira, yo estoy seguro de que en todos los pueblos o incluso en todas las pedanías de España, por irnos a lo más pequeñito, hay un tío rarito que tiene un comercio, que tiene una carnicería y nadie le compra, pero lleva abierto 30 años. Y dice todo el mundo, pero este tío, ¿cómo se gana la vida? Tío, ya tienes ahí algo, ya tienes un elemento, ya. Entonces, hasta en el punto más, hasta en el culo de España o en el culo del mundo puedes generar esa tensión. ¿Cómo la creas? Pues dándole mucho a la cabeza y pensando cómo lo puedes hacer. Es decir, me da igual el escenario que sea, pero en todos lados o en casi todos lados llueve, y si no llueve es porque es un ambiente desértico y también puedes crear tensión. Entonces, siempre puedes generar ese ambiente. Hasta en el desierto puedes crear ese ambiente. Por eso te decía lo de en todos lados llueve, ¿no? Entonces, está en el arte de la pluma de cada uno, de cómo lo quiere hacer, y en el arte de, sobre todo, eso yo es que no me acuerdo de quién era esa frase, ¿no? Pero decía que el escritor no escribe, sino que reescribe. Entonces, al final, reescribir es trabajar, es hacer tu novela, volver sobre tus pasos e ir dotándola cada vez de más alma, cada vez de más tensión, cada vez de más ritmo narrativo y poquito a poco hasta que consigues lo que tú quieres. Pero eso se hace trabajando, dándole muchas vueltas y buscando esos pequeños elementos que te faltan para que ese ambiente sea asfixiante o el ambiente que tú quieras crear. Antes, por ejemplo, Jesús también decía que es verdad, ¿no? Yo me he ido directamente a la novela negra porque parece que es como la más representativa del suspense y demás, pero, por ejemplo, él lo hizo con La llave de los misterios, que eran unos niños que estaban investigando un misterio concreto de Cádiz, pero envuelto en otros muchos misterios. Dices tú, bueno, al final estos niños eran policías, no. ¿Eran detectives privados? No. Pero estaban investigando algo. O lo que tú me decías antes, ¿no, Leonardo? Una gente en un cortijo, ¿vale? Sí, pero que están investigando qué es lo que pasa. O un hombre en un psiquiátrico que no se acuerda quién es, ¿vale? Ya ahí tienes la tensión y tienes el porqué de que esa persona está investigando algo. No tiene por qué ser siempre un detective, que eso es otra. Estamos ya hasta las narices de los policías borrachos al que le han matado de la mujer, o la policía deprimida porque se le ha muerto el hijo. Tío, que también hay gente normal, ¿eh? Que también hay chiquillos en Cádiz que les encanta el misterio y te dan una excusa para escribir una novela. O sea que... Claro. Jesús, acaba de hablar Seba de lo que es Doppelganger, su obra, que muchas veces la tensión está en los personajes, ¿no? La psicología de los personajes, ¿cómo las construyes tú, la psicología de los personajes, para generar directamente tensión ya en el lector? A ver, ya la pregunta mismo te está un poco empujando hacia una psicología no habitual, no ordinaria, ¿no? O extraordinaria, mejor dicho. No tiene por qué. Me voy a poner un poco en la misma postura que acabo de defender hace un ratito con las ciudades o con los escenarios especiales, claustrofóbicos, mágicos, etcétera, ¿no? De hecho, un gran reto es construir una novela de thriller, pues de misterio, de investigación, con personajes de la calle. Personajes que no sobresalen en ningún apartado, más allá de sus propias peculiaridades, de que uno se encasquilla a la hora de hablar, el otro suelta tacos, el otro se le pierden las cosas por el camino y la otra pues maneja los ordenadores. Ya está. Pero bueno, no es una psicología nada compleja, no hay el síndrome de Stendhal con sus muertos, yo qué sé, cosas que en muchas novelas también es un cliché en sí mismo. Hostia, es que el detective ya no es que esté atormentado, borracho y maltratado, sino que también de chico tuvo 20.000 traumas y se le aparecen como fantasmas justo cuando te viene bien para la novela. Me cago en 10. Eso también se ha puesto muy de moda desde que Steve Larson metió a una informática con Asperger. Ahora todos los que tienen síndrome de Asperger son súper inteligentes y llega un momento que dice, tú tío, ya basta, por favor. Eso es. Entonces, claro, la psicología de los personajes es importante, pero también es importante que no te saque del cuadro, que tú digas, esto es inverosímil, es que esto no se lo cree nadie, que haya esta colección de gente tan chunga,
en pocos metros cuadrados, ¿no? Yo me preocupo, de hecho, y voy a nombrar una novela que no ha sido publicada todavía, pero que el año que viene yo creo que con suerte sí lo será, que, bueno, son unos zombies, ¿no?, que hay por ahí, por Cádiz, en la que cada personaje es un estereotipo. Claro, pero un estereotipo que no me lo he inventado yo, que está al cabo de la calle, que el celu lo cogería para su chiricota, ¿vale? Por entendernos rápido, ¿no? Son fotografías de gente que tú te puedes cruzar con ella pues dando un paseo. Y claro que sí, que dan muchos juegos, pero es mucho más complicado exprimir un enfermero o un nota que escribe comparsa a lo que hemos dicho antes, ¿no? Nota con 20.000 enfermedades extrañas, que tiene visiones y que no sé cuánto, no sé qué. Claro, es que eso te lo está dando ahí hecho para que le pase algo. ¿Cómo no le va a pasar algo si es que tiene de todo el chaval, ¿no? Pero claro, yo intento defender eso, más lo cotidiano, encontrar lo oscuro, lo escondido, los secretos en lo que es ordinario, ¿no? Perfecto, perfecto. Y Seba, hemos hablado de, bueno, la tensión narrativa en lo que es las escenas y demás, que obviamente, pues, el cine tiene la propiedad de que puede meterle música, etcétera, etcétera. En las novelas eso no existe, ¿no? Ese tipo de inmersión. Entonces, mi pregunta viene un poco, si se está describiendo algo, pues bueno, en fin, o si hay algún tipo de diálogo, ¿no? Ahí puede existir una tensión, pero ¿qué hay del silencio? ¿Puede generar el silencio tensión? A ver, obviamente el silencio no puede haber en una novela. A ver, o a lo mejor estoy diciendo yo una barra basada ahora mismo, pero quiero decirte, silencio no, porque tú tienes que seguir escribiendo. Algo tiene que haber. No puedes dejar una página en blanco y decir, tú, tío, qué tensión. La tensión puede ser cobazo que te han pegado, ¿no? Que te han metido un libro de 500 páginas y 300 están en blanco. Entiéndeme. Pero obviamente, Leonardo, ¿qué hay más tenso que el silencio? Si lo piensas bien. ¿Qué hay más tenso que eso? Entonces, bueno, si nos estamos yendo a eso concretamente, pero bueno, es una fórmula más, ¿eh? No veo yo ahí, a no ser que Relinque ahora que se saque unas de la manga, al final yo lo veo, bueno, como una herramienta más que tú la puedes utilizar. Obviamente el silencio tiene un problema, y es que hace que resuene más tu cabeza, ¿sabes? Hace que toda tu memoria se ponga a 3.000 revoluciones, hace que tus miedos te asalten, hace que tu imaginación empiece a irse por las ramas y a pensar qué es lo que puede haber detrás de esa puerta, qué es lo que no puede haber. Está claro que el silencio tiene ese elemento, ¿no? Empieza el corazón a retumbarte en los oídos y claro, eso, pero es lo que te digo, yo lo veo más como una herramienta que como otra cosa, Leo. Jesús, ¿tú qué tienes que añadir a eso? Nada, me queda un silencio para darle tensión. Para generar tensión aquí. Claro. A ver, el silencio como herramienta literal en la literatura pasaría un poco como los jump scares en el cine, ¿no? Que es imposible de reproducir en un texto. Pero sí puedes hacer cosas que se asemejen a lo que transmite. Y yo diría que la mayor herramienta ahí es la omisión, ¿no?, de elementos. Podemos hacer un diálogo donde solo hable una de las personas y la otra responda con puntos suspensivos. Y tú te tengas que imaginar lo que ha dicho o lo que querría decir, pero tú no te enteras porque el escritor te lo oculta. O yo qué sé, podríamos omitir una escena y saltar de una a otra, comiéndonos lo que pasa entre medio, porque nos viene bien, ¿no? Como herramienta para crear expectación, para crear esa tensión y que el lector se imagine qué diablos ha pasado entre un paso y el otro, ¿no? Me falta algo y no lo sé, y no lo sabré hasta que transcurran 30 páginas más, ¿no? A ver, por herramienta, por recurso no será porque hay millones y es algo que, bueno, que se va aprendiendo sobre todo leyendo a gente buena, que hay un montón de gente por ahí escribiendo de la que se puede aprender, ¿no? Esto siempre lo digo. En cualquier debate o charla literaria, a mí me parecen muy bien los cursos, de hecho he ido a algunos y he aprendido, los talleres, todo lo que tú quieras, pero como mejor se aprende, obviamente, es leyendo. Eso es así. Y te pregunto yo ahora, Jesús,
te lanzo lo que acabas de decir. Es decir, a Sebas o tú o los dos mencionabais antes el tema de los cliffhangers, ¿no? ¿Hasta qué punto deben utilizarse? Es decir, ¿yo debo meter un cliffhanger en cada final de capítulo o cada 3 capítulos o cada 5 capítulos? ¿Hay una fórmula matemática como tú decías antes? ¿O en tiene que cada ser página, intuitivo? tío. Todas las páginas tienen que acabar con un cliffhanger. Digo, ¿esto qué es? Pues mira, lo típico, abusar de cualquier cosa es malo y de esto también, ¿no? Conozco a un autor que un día comentó precisamente, y esto es curioso, que él tenía una fórmula matemática para meter cliffhanger cuando había que meterlo. Y yo no me lo creí. O sea, a ver, no me lo creí. Él la tendrá, le irá bien, mal o regular, pero que no creo que sea algo trasladable a números, ¿vale? Para el clímax sí que la hay, ¿eh? Pero no digo que sea efectiva o que todo el mundo lo utilice. Yo sería incapaz de hacer eso porque me volvería más ara. Pero sí que hay cada ciertas páginas. Si una novela tiene 400 páginas, en la página 80 tiene que pasar algo. Pero pasa una cosa, Leo, con eso, desde mi punto de vista, ¿eh? Yo no sé si Jesús estará de acuerdo conmigo. Esto yo creo que es un poco qué clase de escritor quieres ser tú. Y me refiero. ¿Tú quieres ser un artesano? Me voy a poner muy... Porque es que no quiero decir... No quiero decir marcas de muebles, ¿vale? Para que me entendáis por dónde va la cosa. ¿Tú quieres un artesano y hacer muebles artesanales o quieres comprar muebles hechos al por mayor? Entonces, ¿tú quieres un artesano de las palabras o quieres ir... Venga, como las cadenas estas de montaje que te dicen, nada, esto aprieta 4 tornillos y ya tienes el mueble hecho. Oye, a lo mejor esa fórmula te funciona de puta madre. Con perdón, ¿se puede decir de puta madre hasta ahora? Sí, ¿no? Ahora sí. Vale, eso le funciona de categoría Grady Hendrix. Grady Hendrix tiene un pum, todo muy bien marcadito, como tú bien dices, Leonardo. No, en la página 60 hay que meter esto. En la página de esto hay que meter lo otro. Vale, oye, perfecto. Eres un albañil de la literatura. Tú tienes tus buenas ideas, tus mejores ideas. Pero es que yo no escribo para eso, tío. A lo mejor si yo ganara millones y millones de euros, pues a lo mejor sí me planteaba ser un albañil de la literatura. Pero como yo lo hago realmente porque es algo que me gusta, yo no lo hago para hacerme rico. Y si me hago, oye, que no voy a ser hipócrita, ¿eh? Si me hago rico, pues perfecto. Ojalá me hiciera yo rico con la literatura, pero no lo hago para eso. Lo hago porque me gusta, porque es una pasión. Entonces, imponerme eso, a mí personalmente es algo que no me gusta, personalmente. Lo cual no quita que tú no lo puedas utilizar como una herramienta orientativa de decir, oye, es verdad que mi novela no sé en qué punto tengo que más o menos que meter el cliffhanger o tengo que meter esto. Bueno, vale, pues me parece muy bien. Todo lo que sea aprender te vale. Pero eso es una diferencia grande entre hacerlo obligatoriamente o tú conocer el método y utilizarlo a tu manera cuando te interesa y porque te interesa a ti. Nos acercamos un poquito al final. Me gustaría, Seba, y tú, Jesús, que os pensarais ahora. Seba va a tener menos tiempo que tú, Jesús. Un error que tú digas o que hayas visto o que errores que se pueden cometer a la hora de intentar o de hacer suspense, intriga, tensión y que digas tú, no, por ahí no. ¿Esa va para mí o para Seba? El que primero quiera cogerla. Vale. Yo voy a copiarme de Jesús porque lo ha dicho él antes. Entonces, venga. A ver, para mí el error es lo que dice él, desde mi punto de vista. No, voy a hacer 4 páginas de frases cortas porque te voy a meter una tensión que no veas. Bueno, tío, pues llega un momento que a mí la tensión ya me aburre. Porque es que pasa una cosa, y es que esas frases cortas, si metes muchas frases cortas, ya no da sensación de ritmo, sino que da la sensación de ir a cámara lenta. ¿Sabes? Ejemplo, metió la mano en el bolsillo, sacó la llave del coche, introdujo la llave del coche en la cerradura, giró la cerradura, o giró la llave, se abrió la puerta, se sentó en el coche, cerró la puerta. Llega un momento que dices, tío, esto me está yendo a cámara lenta, aquí no me estás metiendo tensión ninguna. Entonces, para mí ese sería un error grave. Hay que tener un buen equilibrio ahí y ser consciente de que aunque sea con frases cortas y narrando lo que tienes alrededor de una manera más lenta, por decirlo de algún modo, tú lo que estás intentando es imprimir ritmo e imprimir tensión, como te decía antes, como los latidos del corazón cuando van desbocados. Entonces, bueno, perder ese equilibrio para mí es uno de los errores más gordos que puedes tener. Y Jesús, ¿tú qué tienes que añadir? ¿Alguno?
Yo ahora mismo de errores, los que más me cantan, y recalco que a lo mejor el error muchas veces no es objetivo, otras sí, ¿vale? Pero en otras ocasiones, vuelvo a poner ejemplos que he puesto antes, ¿no? Hay novelas que te pueden parecer aburridas porque el ritmo decaiga una barbaridad y hay gente que esté súper enganchado a la forma de narrar del autor o autora, aunque no esté ocurriendo nada, aunque el ritmo sea cansino, porque bueno, porque está contando cosas y él quiere leer esas cosas. Pero al final, como se suele decir, en el justo medio está la virtud, ¿no? Como decía cierto filósofo. Es balancear, ¿no? Entre ritmo, entre contar cosas, entre desvelar lo justo, entre describir cuando hay que describir y muchas veces cuando estás leyendo un libro lo ves desequilibrado hacia un lado o hacia otro, ¿no? Que quiere correr mucho o al revés, que no avanza nada la trama y hasta que quedan 20 páginas no te lo desvela, ¿no? Dicho así, parece muy sencillo porque uno dice, vale, veo del tirón que tienes que darle más caña o veo del tirón que vas demasiado rápido y no te estás centrando en los detalles. Pero después, a la hora de ponerlo en práctica, pues evidentemente no es sencillo, ¿no? Que un poco lo que el resumen, ¿no? de lo que hemos comentado hoy, de que por mucho que nosotros aquí vertamos nuestras opiniones, creamos cómo más o menos se tiene que hacer, los caminos que tenemos que seguir, al final es difícil y también depende muchas veces del enfoque que uno utilice, ¿no? para la literatura. En fin, no sé, aquí hay que currar mucho para generar la tensión narrativa y suspense en tus obras, como has nombrado, Leo, a la charla. El resumen es ese, que hay que currárselo un montón y que evidentemente es muy importante para que el lector no abandone la novela a la página 20 o para que, pues bueno, para que se vaya con buen sabor de boca, ¿no? Cuando la finalice. Y Jesús, una pregunta, porque hemos hablado antes, esta es la penúltima, digámoslo así, porque vamos a ir cerrando. Y yo te quería preguntar a ti, antes se ha puesto un ejemplo, lo puso Sebastián, por eso te mando a ti la pelota esta vez, de cuando se genera esa lentitud, la pausa, etcétera. Por ejemplo, un accidente de coche, como él bien mencionaba, que él desafortunadamente lo ha tenido y habrá vivido en sus carnes lo que ha descrito. Es decir, esas vueltas de campana en el que tú estás viendo tu vida pasar durante ese instante, cuando estallan los cristales, el olor a rueda quemada, es decir, todo eso que representa también el cine y que después de pronto todo eso ocurre en cámara lenta y de pronto te pone en realidad en lo que es el ritmo normal de que dices, llama a la policía, tal y cual. Y en realidad a ti te parece, como espectador, que está ocurriendo todo súper rápido, como si le hubieran dado a la cámara rápida, ¿vale? Sí. Como si todo estuviera ocurriendo en un por tres. ¿Eso en literatura se puede llegar a hacer? Tú puedes hacer lo que tú quieras en literatura si llegas a manejar las herramientas. Puedes acelerar una escena o al revés, puedes ralentizarla, depende de lo que te convenga. Y no hay volvemos a decirlo, no hay una fórmula aplicable a toda situación. Es que a lo mejor a ti te interesa que esa escena dure 2 páginas. O a lo mejor con un simple párrafo, cortita y al pie, demoledor, te vale. Tú no tienes por qué describir todas las vueltas a campana, cuántos cristales salen o cómo huele el ambientador cuando se vuelve del revés. No te interesa. Tú con decir, y el coche salió ardiendo y nunca más se supo de fulanito, a lo mejor causa un efecto mucho más devastador en el lector que tirarte 2 páginas describiendo. Pero es que no lo sé, depende del contexto, de la parte de la obra en la que estés, del género, de cuánto detalle tengan de los protagonistas, porque a lo mejor un protagonista que no te importa y con despacharlo rápido te vale. A saber, no hay una fórmula mágica que aplicar en cada situación. Ese es el resumen. Sebastián. No, es que no puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho Jesús. Es que la sobreinformación también te saca completamente, es lo que dice él, ¿no? Si tú describes cada una de las vueltas de campana con una precisión milimétrica, al final estás diciendo, es que lo que decía él al principio, es que no me interesa lo que me estás contando. Es que esto no me interesa, es que en verdad me da exactamente igual. Vete precisamente a lo que te remueve las entrañas, tío. Vete a eso y a lo mejor no necesitas tampoco demasiado, ¿no? Es lo que él dice. No es que el coche dio una vuelta y al primer golpe todo fue un fundido a negro y nunca más se supo de él. Punto final. Ya no tienes que decir más nada.
pero es lo que te interese. A lo mejor, es que se me ha ocurrido ahora mientras lo estabais diciendo, es que a lo mejor una novela entera puede ser un accidente de coche. ¿Por qué? Porque tú haces ahí, primero, sí, pero entiéndeme, tú, la persona da, el coche frena. Y en esa cronestesia, que creo que se llama, que es ese tiempo que tu cabeza está dándole vueltas y lo que sea, pues a lo mejor tú dices, ¿te acuerdas del primer novio, de la primera novia que tuviste? Pum, ya tienes el primer capítulo. Siguiente vuelta de campana. Se la ha marcado ahora. Claro. Se la ha guardado para el final, colega. Christopher Nolan está escuchándolo. Claro, pues Christopher Nolan lo empezaría por la mitad. A la mitad pone el final y al final principio. Sería más o menos. Y bueno, ahora se me acaba de ocurrir, digámoslo así, una pregunta que es, dentro de ese punto, se me ha olvidado la pregunta, pero bueno, no pasa nada. Quería, claro, ha empezado tú, es que me ha dejado flipado, es que se me ha ido la pregunta y todo porque me ha dejado flipado. A Nolan le hubiera pasado igual, no te preocupes. Me ha dejado descolocado. A ver, ¿qué consejo le daríais vosotros a alguien que tiene que escribir una novela de suspense y de intriga y dijera, oye, Seba, ¿tú qué me recomiendas que haga? ¿Cómo describo todo esto, tío? Bueno, yo lo que digo siempre, que soy muy pesado. Yo no soy nadie para dar consejos y no me gusta darlos porque yo nada más que me gusta recibirlos cuando los pido. O sea, honestamente. Yo te digo lo que hago yo. Léate a los mejores, tío. Mira cómo lo hacen ellos y cópialos, pero sin piedad. Así de claro. Es decir, no intentes, yo qué sé, tocar el piano tú solo. Y ahora voy a descubrir cómo son los acordes y cómo, pero yo sin nadie. No, coño, pero si hay un montón de gente que ha hecho el trabajo, fíjate cómo lo hacen ellos, déjate guiar y después busca tú tu propia inspiración, ¿no? Entonces, fíjate cómo lo hacen los mejores y trabaja, porque es que es la única manera, es lo que decía antes Jesús. No hay fórmulas matemáticas para esto, afortunadamente, porque es que si no sería un auténtico coñazo, todo el mundo lo haríamos exactamente igual. Entonces, también hay que saber que cada uno tiene sus virtudes y tiene sus defectos. Es decir, yo hay ciertas situaciones que se me da bien escribirlas, o que yo creo que se me dan bien, y hay otras, en cambio, que me cojean más. Bueno, pues, coño, explota tus virtudes. Déjate de guiar ahí. No puedo añadir mucho más porque es algo también recurrente, ¿no? Que hemos comentado. Si acaso, lo que he dicho también antes, lee también al que no lo hace bien o al que tú crees que no lo hace bien para saber lo que no tienes que hacer. Que también hay muchos ejemplos, ¿no? Lo que pasa es que aquí la paradoja que también hemos comentado es que el que no lo hace demasiado bien o el que lo hace muy manío es el que más vende. Entonces, ¿qué hacemos, Guillo? ¿Tú qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Intentar parecerte al que más te gusta o al que más vende? Al que más vende. Muy bien, muy bien. Y ya me he acordado de lo que quería comentar antes, porque habíamos hablado de errores, ¿no? Hemos hablado de los errores, pero no me quería ir yo con esa espinita. Quería que me dijerais, como esto es un programa cultural, independientemente de literario, también nos valdría el cine, ¿no? ¿Qué escena vosotras de intriga, suspense, os quedaríais? Jesús, ¿tú cuál te quedarías del cine, la literatura, o incluso si es literatura, cine, que estáis convergidos? Pues dime, por favor. Uf, complicado, ¿eh? Qué cabrón, esto sin decírnoslo antes. Sí, tío, esto es para preparárselo. Mira, como escena... Es que me la ha preparado ChatGPT con esto, ¿cómo lo voy a saber yo? Yo lo voy leyendo sobre la marcha, cojones. Que le voy a preguntar yo también a ChatGPT, espérate. Mira, como película entera, ¿vale? Y voy a nombrar otra vez a Hitchcock porque hemos hablado antes de escenarios cerrados, escenarios, bueno, acotados, ¿no? Que se pueden aprovechar, y La soga ocurre en un salón, que yo. Sí, qué bueno, tío. Verse esa película que es maravillosa, que está enfocando todo el rato a una mesa porque ahí hay algo, en fin, y los actores van dando vueltas y todo se desarrolla, pues eso, entre cuatro paredes. Hay muchos ejemplos de ese tipo. Por ejemplo, el de Rodrigo Cortés de Enterrado, ¿no? De Buried. Sí. Joder, me la has quitado, cabrón. Por ahí primero, con el mechero en nota todo el rato hablando. Sí. Tensión absoluta, ¿no? Y yo qué sé, y ya saliéndome un poco de esos recintos cerrados,
un tío que lo hace muy bien y ya más allá del sexto sentido es Shyamalan. Lo que pasa es que después patina en otras cosas, pero tiene escenas como, por ejemplo, que mi favorita es El Bosque, que es una película que la gente le prende fuego, literal, porque no le gusta, ¿no? O porque no le gusta el giro que tiene, pero hay escenas en las que parece que el monstruo te va a coger y al final no te coge, que trasladado a imágenes, a dominio de la fotografía y del ritmo de la velocidad, son una auténtica maravilla. ¿Sebas? Pues mira, Leonardo, me voy a ir por una cosa que me imagino que la mayoría de la gente dirá, ¿en serio, tío? Pero mira, yo me voy a ir al Señor de los Anillos. Anda. Y te voy a decir por qué. El Señor de los Anillos como el Quijote. Aquí todo el mundo se lo ha leído el Señor de los Anillos, pero es mentira. O sea, la ha leído mucha gente, pero no tanta como dicen, ¿no? El Señor de los Anillos, las películas, todo el mundo sabe que Eowyn se pone un casco y se va a luchar. Eowyn es la sobrina del rey Theoden, si os acordáis, que es la que cuando el rey brujo le dice ningún hombre puede matarme, ella se quita el casco y dice yo no soy un hombre. Bueno, pues eso en la novela es precisamente ese hilo narrativo de lo que estamos hablando, de mantener la tensión y de jugar con las pistas, pero no desvelarlas. Eso lo hace a la perfección Tolkien, o lo hizo, mejor dicho. ¿Por qué? Porque, claro, eso es una cosa que, por ejemplo, a Samuel L. Jackson... Hostia. A Peter Jackson. Peter Jackson es el hermano de Samuel L. Jackson. Bueno, pues yo a Peter Jackson me cabré con él. Me cabré con él porque digo, coño, no le podría haber puesto un casco de esto de los de pico de pato que llevaban los que iban a caballo. Que se le ve que es la muchacha desde el principio. Eso en la novela no ocurre. En la novela es un jinete que es más ligero que los demás, que no sé cuánto, que es el que coge a Pippin o a Merry, que siempre me confundo, y lo sube al caballo. ¿Qué pasa? En las novelas, eso es una cosa muy buena que te da la literatura. No oyes la voz, es decir, tú estás jugando con que el lector no sabe que es una voz de mujer, o que no es una voz más fina, quiero decir. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando cuando tú no sabes lo que ocurre y ese jinete se pone a proteger al rey, y le ocurre lo que ocurre, y en el momento en el que se quita la máscara o el casco, mejor dicho, y se descubre que es Eowyn, ese momento es sublime, y te la ha colado Tolkien en una novela de fantasía, pero coño, ahí te lo ha metido. Sí. Entonces, seguramente si me pongo a pensar momentos de suspense, lo que sea, hay seguro algunos que me gustan más, pero como me lo has dicho así un poco a buena pluma, pues me he acordado de ese y me he querido ir precisamente por las ramas porque es una novela que precisamente nunca creerías tú que te puedes encontrar con algo así. Y sin embargo, ya está. Perfecto. Un ejemplo paralelo a eso y más moderno sería el arco narrativo de Snape, ¿no? De Severus Snape en Harry Potter. Por ejemplo. Que cuando ves lo que ocurre o lo que esconde en el último libro, dices, pero qué hostias, me la lleva colando 8 libros. Exacto. Y eso es muy difícil de hacer, ¿eh? Muy, 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 muy complicado. Pues sí. Magnífico. Yo creo que no hay mejor final que con J.K. Rowling, con El Señor de los Anillos y con vosotros dos, pues en un combate que yo lo voy a dejar a tablas, porque soy un tío que no me gustan los conflictos. Yo no me peleo con Jesús en la vida. No estamos para eso. No estamos para eso. Entonces, además, mira, Sebastián G. Sancho, Jesús Relinque, 2 pedazos de crack, como los dije al principio, que merecen mucho leer sus obras. En el caso de Jesús, tanto ensayo como ficción, porque Jesús ha escrito también ensayo y lo hace bastante bien. Temas de videojuegos los trata a la perfección. Sebastián en el caso de la ficción y del suspense psicológico. Y creo que no podían ser mejor elegidos los invitados de hoy para hablarnos de esto. Y Sebastián, ¿algo que tú quieras aportar más o decir antes de que cierre? Pues nada, yo simplemente decir que si queréis aprender sobre el tema del suspense y demás, leeros a Jesús Relinque, ¿vale? Leeros sus novelas, porque es un tío que escribe muy bien y además, no, y te lo he dicho antes de verdad, con total honestidad. Y está muy guay porque es lo que te decía antes. De repente, por ejemplo, su primera novela, no todas las novelas van de lo mismo, obviamente, ¿no? Pero, por ejemplo, su novela La llave de los misterios va de unos niños y hay suspense. Entonces, es como él decía, no hace falta ser demasiado rebuscado o acudir a los clichés de siempre. Así que, bueno, si queréis una persona que podéis leer, pero no para los que lo hacen mal, sino para ver quién lo hace bien, pues, os podéis leer a Jesús Relinque, que yo me lo he leído y os lo recomiendo.
Después de mandarte todo el programa melones y sandía, ahora te ha mandado flores. Está bien, Picha, no iba a ser todo frutas, flores también. Bueno, ¿Tú qué dices, Jesús? Había que acabar bien. Yo en este caso, bueno, tengo que reivindicar ya no solo a Sebastián, por supuesto, del cual tengo que decir que, y retrotrayéndome al principio del programa, yo fui jurado de Gadita Noir y entre esos relatos estaba el suyo, sin yo evidentemente saberlo. Y me encantó tanto su estructura de tensión, de suspense, como por supuesto la ciudad como escenario, ¿no? Vamos a nombrar otra vez la frase hecha, ¿no? En este caso ese Cádiz del 47. Y también palabras para nuestro anfitrión, para Leonardo, que hace muy poco le veteé su última novela, que estoy deseando que salga, Guillo, cuando sale. Pues espero que con las carnes salga. abiertas. La quiero presentar a principios de noviembre y a finales de noviembre, que ya esté ahí. O sea, Vale. entre principios de noviembre por ahí la quiero ya tener arriba, como se suele decir. Y te agradezco mucho el piropo. Nada, hombre, un placer. Hay que echarse flores siempre un poquito porque ya muchos palos nos dan por ahí por la calle todos los días. Además, de verdad. Unos más que otros, unos más que otros. Sí. Esto da para otro programa, para otro horita y cuarto, hablando, ¿no? Los palos que nos llevan, pues nos llevamos nosotros, nos echamos flores como debe ser, nos echamos flores unos a los otros, a los pies. Y perfecto, ¿para qué vamos a poner nosotros? A los pies de los caballos, como se suele decir, si podemos estar a los pies de las flores y una alfombra roja. Y yo ya agradeceros a los dos, darle un beso a Cádiz, darle un beso a ustedes y a pasarlo bien y que tengáis muy buena semana. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Nos vemos.